vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él está viviendo la rama, Él está viviendo la rama, Él está viviendo la rama, y alabaré ahora, aleluya. Él es mi Padre, yo su Hijo, Él es mi Padre, yo su Hijo, Él es mi Padre, yo su Hijo, y alabaré ahora. Él es la fuente de mi vida, Él es la fuente de mi vida, Él es la fuente de mi vida, y alabaré ahora. Él me salvó y ahora vivo, Él me salvó y ahora vivo, Él me salvó y ahora vivo, y alabaré ahora. Él está viviendo la
pasos de los que retroceden para perdición, Señor. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te damos toda la honra y la gloria. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Tú eres nuestro precioso y bendito Salvador. Y eres digno de toda la honra y de toda la alabanza de todas tus criaturas. Cuanto más de aquellos que has redimido, de aquellas que has redimido con tu sangre preciosa, con tu muerte en la cruz. Aleluya. Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y deseamos tomar esa cruz por amor a ti, Señor. Como tú la tomaste por amor a nosotros. Para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo vive ahora en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo vive ahora en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar
Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riqueza que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así da Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, eres quien volverá tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí, porque por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir, toma la cruz de Cristo. Amén. Amén, Señor. Porque es la invitación que tú nos haces cada día. Alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Que por amor a ti, Señor, que dejaste el cielo, la gloria y te hiciste un ser humano como nosotros para morir por nosotros en esa cruz. Que por amor a ti, Señor, que cargaste esa cruz primero para darnos ejemplo y para morir por nosotros, que podamos y querramos tomar esa cruz cada día para glorificarte, para vivir como tú te mereces que vivamos, Señor. Y que menguemos cada día para que tú crezcas en nosotros, Señor. Que menguemos cada día para que tú crezcas. Aleluya. Que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Amén. Que te entregue a ti mi vida.
Señor, porque es necesario que todo te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor, y que yo mengue, Señor, y que yo mengue, porque el grano de trigo no muere, no da fruto, Señor. Porque es necesario, Señor. No es una opción. Es necesario. No solo que te entreguemos nuestras vidas para ser lavadas y limpiadas de la maldad, del pecado, sino para que tú seas nuestro Señor. Es necesario, Señor, como parte de ese caminar contigo, de esa vida cristiana, que yo mengue, que cada uno de nosotros mengue, para que tú crezcas, Señor. Porque nadie nos ha amado como tú, Señor. Porque es lo menos que podemos hacer después de haber sido amados por ti. Y vaya, Señor, ¿de qué manera nos has amado? Aleluya. me ama Jesús. Como te ama
vida por alguien, cuando has dado tu vida por alguien, ya no queda absolutamente nada más que dar, porque lo diste todo. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Dio su vida, ni más ni menos que su vida. Dio su vida por amor a nosotros. Quizás tú alguna vez has pensado que nadie te ha amado. Quizás te has sentido solo o sola y has pensado que en este mundo nadie te ha amado. Yo quiero decirte hoy que has estado equivocado o equivocada. Hay alguien que te ha amado aun cuando tú no le amabas. Hay alguien que te ha amado al grado de dejar el cielo, dejar la gloria y venir a esta tierra y, siendo Dios vivo y verdadero, hacerse un verdadero hombre, un verdadero ser humano como tú y como yo, para dar su vida por ti y por mí. Y esa persona se llama Jesús y es real. La historia nos habla de él, la Biblia nos habla de él y es tan real que podemos tener una comunión diaria personal con él. Es tan real que podemos hablar con él. Es tan real que él ha prometido estar con nosotros cada día hasta el fin y lo ha hecho. Es tan real que hoy está aquí y te dice: te amo, te amo, te amo, y no escatimé ni aún mi propia vida por amor a ti, para que tú pudieses tener vida y vida en abundancia. Señor Jesús, que podamos entender esta verdad y podamos ser seducidos a la luz de esta verdad, o podamos ser seducidos por esta verdad, de modo que vengamos a rendirnos a ti, caer postrados ante tus pies, para entregarte nuestra vida primeramente y para vivir para ti, para vivir, para amarte, para glorificarte, para servirte como tú te mereces, Señor, para agradarte en todo, Señor, viviendo una vida de obediencia cada día, porque es lo menos que podemos hacer, Señor, ante tanto amor con que nos has amado. Y que así sea, Señor, en cada uno de nosotros, que esa sea la realidad en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Hoy quisiera compartir una enseñanza con ustedes, con la ayuda de Dios. Y si pudiéramos ponerle un título a esta enseñanza, se podría llamar: el terrible pecado de la ingratitud. ¿Por qué razón? ¿Por qué hablar de la ingratitud? Porque cuán frecuente es este pecado de la ingratitud contra Dios. Cuán común es que los seres humanos, la creación de Dios, debiendo alabar y adorar y rendirse a su Creador y Salvador, le paguen con menosprecio, con traición, con ingratitud. Quisiera hablar hoy acerca de este pecado de la ingratitud, no solo por lo frecuente que es este pecado contra Dios en la vida de los seres humanos que aún no se rinden a Él, sino porque cuán poco conscientes de que se está practicando este pecado a cada instante. Cuán poco conscientes están los seres humanos que aún no se han entregado a Dios de todo corazón para salvación y para que Jesús sea el Señor de sus vidas. Cuán poco conscientes está de la práctica de este pecado cada día. Y cuán poco consciente se está también de las consecuencias de practicar el pecado de la ingratitud. Cuán poco consciente se está de las consecuencias que traen practicar este pecado de la ingratitud. Quisiera dar inicio definiendo qué es ingratitud. Bueno, ingratitud es ser malagradecido, como todos nosotros generalmente definimos ingratitud. Ingratitud también es no apreciar,
menospreciar los favores recibidos. Y por eso es que la persona es desagradecida o mal agradecida, como se le llama. ¿Por qué? Porque no aprecia, porque menosprecia los favores recibidos. ¿Qué es ingratitud? Ingratitud no solo es ser desagradecido o mal agradecido, no solamente es no apreciar o menospreciar los favores de Dios, sino también es olvidar los favores recibidos. Olvidar los favores recibidos. Un santo de Dios que no quería pecar contra Dios con ningún pecado, y menos con el pecado de la ingratitud, decía: alma mía, bendice a Jehová. Él se decía a sí mismo: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides. Y no te olvides de ninguno de qué, de sus preciosos beneficios. Este hombre sabía cuán fácil es olvidarse de los beneficios de Dios. Cuán fácil es olvidarse de los beneficios de Dios. Y tristemente, Dios ve cómo la gran mayoría de las personas que aún no se han convertido a Él, que aún no se han entregado a Él, olvidan los beneficios de Dios a cada día. Tú te preguntarás, ¿desde cuándo el ser humano practica este pecado? ¿Desde cuándo el ser humano practica este pecado? Déjeme decirle que el ser humano viene practicando el pecado de la ingratitud desde el inicio de la raza humana. Lo podemos ver cuando estudiamos la Biblia, aún mismo en la persona de Adán y en la persona de Eva. ¿Cuánto amó Dios a Adán? ¿Cuánto amó Dios a Adán a través de la creación? Todo lo creó. ¿Para qué? Para que Adán disfrutase de todo lo creado por Dios. Y no solo eso, cuánto cuidado tuvo Dios de Adán, que aún le dio ayuda idónea. Cuánto cuidó Dios de cada necesidad de Adán y de Eva. Y cómo Adán y cómo Eva le correspondieron a Dios. Cómo Adán y cómo Eva le pagaron a Dios, le pagaron con traición, le pagaron con menosprecio, le pagaron con ¿qué? Con ingratitud, le pagaron pecando contra Él, menospreciando su amor, menospreciando su misericordia, le pagaron siendo ingratos. Déjeme decirle que el pecado de la ingratitud se describe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Salmo 106, versos 6 y 7, vemos cómo el pecado de la ingratitud es tan claro en un pueblo, el pueblo de Israel, que había recibido tanta gracia, tantos favores inmerecidos de Dios. Y en el Salmo 106, versos 6 y 7, ¿qué dice el salmista? Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Comienza reconociendo sus maldades y sus pecados. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y mira aquí lo que dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y no solamente aquí, también en el Salmo 106, en el verso 13 al 15, podemos ver cómo se habla de la ingratitud de un pueblo que debió haber amado a Dios con todo su corazón por todas las misericordias que les hizo. Mira lo que dice aquí en el verso 13 y 14. Bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¡Qué increíble! Cuando tú lees todo el libro del Éxodo, cuando tú lees todo lo que tiene que ver con el Éxodo, con la salida del pueblo de Israel de Egipto, con las maravillas que Dios hizo, cómo lo sacó con mano poderosa, por amor y por pura misericordia, tú te das cuenta cuánto amó Dios a ese pueblo. ¿Y qué hizo ese pueblo? Bien pronto olvidaron sus obras.
no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. En Jeremías capítulo 2, verso 4 al 7. Jeremías capítulo 2, verso 4 al 7. Es un clamor de Dios, óigalo bien. Es un clamor de Dios, ¿a causa de qué? A causa de la ingratitud del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Oye lo que dice Dios: qué maldad hallaron en mí vuestros padres. Dios pregunta al pueblo de Israel: qué maldad hallaron en mí vuestros padres. ¿Por qué? Porque se alejaron de mí, dice Dios. En lugar de venir a mí, en lugar de rendirse a mí, en lugar de alabarme, de adorarme, de agradecerme, se alejaron de mí. ¿Qué les hice? Que me digan qué les hice. Yo protesto el día de hoy, dice Dios ante ustedes, que me digan qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comieseis sus frutos y su bien. Pero ¿qué hicieron? Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Pero no solamente en el Antiguo Testamento vemos el pecado de la ingratitud, también en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, verso 21. Dice la palabra de Dios en el contexto que Dios se ha manifestado al hombre de modo que no tienen excusas, que su eterno poder y su deidad le ha sido manifestada al hombre desde el principio a través de la creación, para que puedan conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Pero ¿qué pasa? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hizo la raza humana? No le glorificaron como a Dios. Pero no solamente no le dieron la honra y la gloria que Él se merece, no solamente no le dieron el lugar en las vidas de cada ser humano que Dios se merecía, el primer lugar, sino que también, ¿qué tampoco hicieron? ¿Qué dice aquí? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la palabra de Dios que Dios se manifestó a ellos, pero que no le dieron la honra, no le dieron la gloria, ni tampoco le dieron ¿qué? Le dieron las gracias. Qué triste es que la raza humana sin Cristo sea descrita en la palabra de Dios por un pecado, entre muchos, por un pecado, el pecado de la ingratitud. El reclamo de Dios a cada persona que menosprecia su amor, que menosprecia su gracia, sus favores inmerecidos, fue y sigue siendo uno: ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad hallaron en mí para que me hayan dejado, para que me hayan dado la espalda, para que me hayan dado la espalda amando el mundo y las cosas del mundo, para que me hayan dejado, para que me hayan dado la espalda para vivir, para amarse solamente a ellos mismos, para vivir, para satisfacer sus deseos y sus pasiones, para vivir, para hacer su voluntad? Y ese es el reclamo de Dios hasta hoy día. ¿Qué maldad han hallado en mí? Y Dios está esperando hasta hoy en día que la persona, que cada ser humano que hoy en día no se ha entregado a Cristo en respuesta a su amor, a su misericordia, a su gracia, le pueda contestar. ¿Qué maldad hallaron en Dios los padres de aquella generación de israelitas a los cuales Dios se dirige a través del profeta Jeremías? Y lo quiero repetir:
¿Qué maldad hallaron los padres de aquella generación de israelitas a los que Dios se dirige a través del profeta Jeremías? Para contestar esta pregunta es necesario que veamos cómo trató Dios, cuál fue el trato que Dios le dio a aquellos a quienes Dios se refiere como que le dejaron, como que le dieron la espalda. Y yo quiero que veamos esto en algunos textos del Antiguo Testamento que se relacionan con esa generación que salió de Egipto para entrar a la tierra prometida. Y veamos cómo Dios los trató en estos diferentes textos del Antiguo Testamento. Comencemos por el Salmo 78. Hay muchos, pero vamos a ver algunos. Comencemos por el Salmo 78, capítulo 78, verso 12 al 16. Dice: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Quiero que lo veamos de nuevo. ¿Qué hizo Dios por ellos? Para que veamos dónde estuvo la maldad de Dios. Primeramente dice que delante de sus padres hizo maravillas. Delante de las personas que estaban en Egipto siendo esclavos, que por cierto ellos nunca pudiesen haberse librado por ellos mismos, delante de ellos hizo, que dice aquí, hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. El campo de Zoán, aquí es Tenis, la capital de Faraón, la capital de Egipto en aquel entonces. Sigamos adelante, el verso 13. Dice así: ¿qué hizo Dios? ¿Cuáles fueron esas grandes maravillas? ¿Qué hizo Dios? Dividió el mar y los hizo pasar. ¿Quién pudo haber hecho esto? Sino solo Dios. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber agua como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como que, aguas como ríos. Déjeme decirle que el Salmo 78 es uno de los grandes cánticos de la historia de Israel. Y el propósito por el cual nos ha llegado hasta el día de hoy en las Sagradas Escrituras es para enseñarnos a aprender de la historia de Israel. ¿Para qué? Para no hacer lo mismo. ¿Cómo los trató Dios? Hizo maravillas con ellos. Hizo maravillas. Hizo maravillas. Dios le dio a Israel leyes. Leyes para que fueran transmitidas fielmente a las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que su pueblo pusiera en él las esperanzas. Óigalo bien. Su pueblo pusiera en él las esperanzas. Su pueblo no se olvidara de esas obras tan gloriosas que Dios había hecho a favor de ellos. Para que fuesen un pueblo obediente. Sí. Para que de generación en generación se transmitiera esto. Y generación a generación amara a Dios. Y se convirtieran a Él. Y vivieran para Él, para alabarle y para adorarle. Por eso Dios hacía estas cosas. Vemos en el Salmo 78, verso 23 al 29, ¿qué más hizo Dios por ellos? Para que veamos dónde estuvo la maldad. ¿Dónde estuvo la maldad? Salmo capítulo 78, verso 23 al 29. Dice que Dios mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Oye bien lo que dice: pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. ¿Y qué dice el verso 26? Movió el solano en el cielo, es decir, el viento, y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Por cierto, estas aves eran codornices. Y estas aves, como ustedes sabrán, no eran propias del desierto. Dios las hizo traer desde tierras lejanas para cumplir un deseo de ellos. Cuando se cansaron de comer maná y protestaron, aun cuanto era comida de nobles, pan del cielo,
y pidieron carne a Dios. ¿Y qué dice Dios que hizo? Que hizo traer como arena del mar aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. ¿Y qué dice aquí? Que comieron y se saciaron y les cumplió pues su ¿qué? Su deseo. Y ahí mismo en el Salmo 78, en el verso 35, ¿qué más dice? ¿Qué más les hizo Dios? Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Eso hacía el pueblo. Y el verso 38 dice, cuando el corazón de ellos no era recto con él, cuando ellos no estaban firmes en el pacto con Dios, ¿qué hacía Dios? Dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y ¿qué? Y no los destruía. Cuando sus corazones no eran rectos con Dios, ni el pueblo de Israel estaba firme en el pacto que había hecho con Dios, él, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y dice, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. En el Salmo 106, verso 43 y 44, ¿qué más hizo Dios por ellos? Dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. ¿Y qué pasó cuando ellos se rebelaban contra su consejo? Con todo, Dios miraba cuando estaban en angustia. ¿Y qué? Y oía su clamor. Aun cuando se rebelaron contra Dios, con todo esto, Dios, miraba cuando estaban en angustia. Y en otros textos dice, y se angustiaba con la angustia de ellos. Claro. ¿Y oía qué? Y oía su clamor. Y Dios cumple la promesa de darles la tierra prometida. Pero ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hace el pueblo? Dios les introduce en la tierra prometida. ¿Y qué hace Dios en su misericordia? Deuteronomio 32, 10 al 14. Estamos viendo el amor de Dios por ellos. Dice Dios, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor a lo largo del desierto. Lo instruyó, está hablando del pueblo de Israel. Lo instruyó. Fíjate lo que dice aquí, qué tierno. Mira lo que hizo Dios con ese pueblo mientras caminaba en el desierto. Lo instruyó, lo guardó como ¿qué? Como a la niña de su ojo. Con qué cuidado lo trató, como tratas tú la niña de tu ojo. Así Dios con ese cuidado guardó al pueblo de Israel como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Yo quiero que nos detengamos en el verso 11, porque este verso 11 que pone como figura al águila, habla mucho del amor de Dios, para que veas tú cómo los trató y para que podamos entonces ver dónde estuvo la maldad, esa maldad que hallaron los padres, esta gente a quien Dios cuidó y guardó como a la niña de sus ojos. Dice, como el águila que excita su nidada. Aquí la figura es de un águila que se posa sobre sus polluelos. Sí, que se posa sobre sus polluelos y revolotea sobre sus polluelos para hacerlos salir del nido y para que se lancen al aire, para que emprendan el vuelo. Dios así, con ese amor y con ese cuidado, como el águila estimula a sus polluelos a que salgan del nido para que alcen el vuelo, así Dios excitó, así Dios estimuló a su pueblo a salir de la esclavitud de Egipto. Así revoloteó sobre ellos. Pero también como el águila extiende sus alas para cuando sus polluelos están cansados, puedan descansar en sus alas extendidas.
así Dios también los guardó, los cuidó como a la niña de sus ojos. Y Dios les dio una nube de día y una llama de fuego por la noche, una nube de día para cuidarlos del ardiente sol y del calor de la región, una gran nube de fuego, una gran llama de fuego por la noche para iluminarlos. Y así Dios extiende sus alas, y así Dios cuida a Israel como a la niña de sus ojos, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¡Cuánto amor! O sea, en este lenguaje poético del escritor, nos está hablando del gran amor y el cuidado que Dios tuvo de este pueblo en el desierto, además de todo lo que ya leímos en el Salmo 78. ¿Y qué más dice? Jehová solo le guió, es decir, con él no hubo Dios extraño, para que luego le estuviesen dando honra y gloria a Dios extraño. ¿Y qué más dice? Lo hizo a este pueblo subir sobre las alturas de la tierra, los hizo entrar en la tierra prometida, habitar en lugares altos, habitar en lugares fértiles y frescos, y los hizo comer de los frutos del campo. Era tierra que fluía leche y miel, e hizo que supase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mira lo que les dio: mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino, dice. Fíjate todo lo que Dios les dio, todo lo que Dios les dio en su infinito amor. ¿Qué mal les hizo Dios? A ver, ¿qué mal les hizo Dios? Ninguno. ¿Qué maldad hallaron sus padres? A ver, seamos honestos. Contestemos nosotros hoy por esos antiguos. Contestemos nosotros por esas generaciones pasadas. A la luz de la misericordia de Dios para con este pueblo durante todo el éxodo, además de introducirlos a una tierra que fluía leche y miel. Yo pregunto, ¿qué maldad hallaron en él? ¿Qué maldad vieron en él para que le dieran la espalda? ¿Con qué propósito, ahora bien? ¿Con qué propósito Dios actuó de esta manera? ¿Con qué propósito Dios muchas veces los libró, como dice su sagrada palabra? ¿Con qué propósito Dios los miraba cuando estaban en angustias y oía su clamor y les hacía misericordia? Para que su pueblo viniera a Él. Sí, para que su pueblo viniera a Él. Para que ellos fueran su pueblo y Él fuera su Dios. Para que su pueblo se arrepintiera de sus malas obras. Para que Dios perdonara sus ofensas. Para que pudieran tener una relación firme con Él, una relación íntima con Él. Para, como ya dijimos, para que su pueblo pusiera solamente en Él su esperanza. Para que su pueblo no se olvidara de sus obras gloriosas. Para que fuese un pueblo amoroso. Para que fuese un pueblo obediente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en todas las épocas ante la infinita misericordia de Dios? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en todas las épocas? Ante este amor que todos hoy aquí hemos visto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en todas las épocas? Te voy a hablar del año 1290 antes de Cristo. Algunos creen que el éxodo y la peregrinación sucedió en el año 1440 antes de Cristo, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que fue en el año 1290. El año en sí no importa, pero veamos en esa época, en ese momento, ante tantas maravillas de Dios, ante la infinita misericordia de Dios, ¿qué hizo el pueblo de Israel en esa época? Volvamos nuevamente al Salmo 78, ese salmo que se nos ha sido dejado a nosotros para no repetir lo que hicieron los israelitas. Salmo capítulo 78, verso 17 al 20, dice así la palabra de Dios: pero aún volvieron a pecar contra Él. Aunque Dios les hizo misericordias, aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto.
y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Mira cómo le pagaba Dios. Veamos aquí mismo en el Salmo 78, verso 32. Dice así la palabra de Dios: con todo esto, con todas las maravillas que Dios estaba haciendo, con todo esto, ¿qué dice aquí? Pecaron aún y no dieron crédito ¿a qué? A sus maravillas. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. En el Salmo capítulo 38, verso 34 en adelante, dice la palabra de Dios: si los hacía morir por su maldad, entonces, ¿qué dice? Buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Mira lo que dice aquí: si los hacía morir Dios a causa de su maldad, a causa de su pecado, entonces, ¿qué hacía este pueblo? Buscaban a Dios. Ahí sí, buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, el dador de vida, su única fuente de vida y de bendición, y el Dios Altísimo su redentor. Pero ¿qué dice aquí? Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua, ¿qué dice? Le mentían. Pero le lisonjeaban con su boca. Mira cómo pagaba este pueblo la misericordia de Dios. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. La Vulgata latina traduce esto de la siguiente manera: pero le amaban con su boca. Le decían: Señor, te amo, con su boca, mas con su lengua le mentían. Igual sucede hoy en día, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¡Qué tremendo! Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Cómo le pagan a Dios? ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Cómo Dios los amaba y cómo este pueblo le estaba pagando a Dios. Cómo Dios les amaba. Yo pregunto hasta aquí, ¿quiénes eran los malos? ¿Quién me quiere decir? ¿Quiénes eran los hacedores de maldad? ¿Dios o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel. En Dios no había ninguna maldad. Continuemos viendo cómo le pagaron a Dios en el año 1290 antes de Cristo. Pero ahora en el Salmo capítulo 106, verso 7, dice así, hablando de esta gente durante el éxodo, durante la salida de Egipto. Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Y qué dice ahora en el mismo Salmo capítulo 106, verso 13 y 14? Dice así: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Bien pronto olvidaron sus obras. ¿Sabes qué tan pronto? 3 días después. 3 días después ya habían olvidado sus obras. ¡Qué ingratitud de pueblo! Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y en el verso 19 al 22 de este mismo Salmo 106, mira lo que dice: por si fuera poco, todo lo que han hecho, mira lo que hicieron. Hicieron becerro en Horeb. Es decir, hicieron una imagen
de un ídolo, de un buey, como el que adoraban en Egipto los egipcios, al buey Aris. Hicieron un becerro, la imagen del buey que adoraban los egipcios como Dios, en lugar de Dios. Se hicieron un ídolo, pero no solo lo hicieron, se postraron ante una imagen de fundición. Por si fuera poco lo que ya habían hecho, no les bastó e hicieron todo esto. Y dice la palabra de Dios que al hacer esto, cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Y olvidaron al Dios de su salvación. Olvidaron al Dios de su salvación. Yo quiero que entiendas todo lo que esta gente está haciendo por un solo pecado, el pecado de ingratitud, para que tú puedas ver en el proceder de esta generación ingrata y perversa cuán grave, oiga bien, cuán grave es el pecado de ingratitud y todo lo que lleva a ser a una persona que es ingrata, olvida a Dios, olvida al Dios que ha provisto un Salvador, olvida al Dios que ha pasado por alto sus iniquidades y que quiere darle perdón. Como esta gente olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en tierra de Cam, es decir, Egipto, maravillas en la tierra de Cam, porque a Egipto se le llamaba tierra de Cam. Dice, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y yo quisiera que viéramos el verso 24, por favor. El verso 24 del Salmo 106 dice, cuando Dios los llevaba a tomar la tierra prometida, aborrecieron la tierra deseable. Cuando Dios los tenía frente al río Jordán, cuando Dios estaba por darles la tierra prometida, solo había que cruzar el río, creyendo en su palabra que se las entregaría. Aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra, dice. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Creyeron más a los 9 espías que traían noticias desfavorables que a Dios. Y qué triste, murmuraron contra Dios en sus tiendas. Aquí mismo en el Salmo capítulo 106, verso 28 y 29, dice que no solamente eso hicieron. Dice que se unieron a Baal Peor, a un dios de los cananeos, a un ídolo perverso de los cananeos. Se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Y el Salmo 106, verso 32 al 39 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Pero también dice aquí, no destruyeron a los pueblos que Jehová dijo que había que destruir. Cuando entraron a la tierra prometida, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo que había que destruir. Es decir, no había en ellos el celo de Dios en contra de la maldad de estos pueblos y no los destruyeron. Y no solo no los destruyeron, ¿saben qué hicieron? Se mezclaron con esas naciones. Antes se mezclaron con las naciones y no solo eso, ¿aprendieron qué? Aprendieron sus obras. ¿Cuánta perversidad? Dios finalmente les introduce en la tierra prometida y se mezclan con estas naciones paganas, idólatras, y aprenden sus obras y le sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y por si esto fuera poco, lo cual ya era demasiado delante de Dios, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Los entregaron para ser quemados vivos, sus hijas y sus hijas a los demonios. Y no solo eso, Dios los saca de la terrible esclavitud de Egipto, de la cual jamás ellos se podrían haber librados por sí mismos. Ellos nunca jamás se hubieran podido librar de esa esclavitud por sí mismos. Dios los saca con un derroche de poder, Dios los saca con un derroche de amor y de misericordia, como para no olvidarse nunca. No sé si me explico. O sea, Dios hace una serie de prodigios y maravillas como para que este pueblo no se olvidase nunca de quién era su Salvador y que no se olvidase nunca del amor de Dios para con ellos, para que ellos no dejasen nunca a Dios.
Y cuando los introduce en la tierra prometida, dice en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 11 y 13, ¿cómo le pagó Dios a esta gente? Después, los hijos de Israel hicieron lo malo. Aquí está hablando, después que muere Josué, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Y qué dice aquí? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. ¿Y a quién más? Y a Astarot. Y Deuteronomio capítulo 32, verso 15 al 18, ¿qué más dice? Yo quiero que veamos en realidad quién pagó mal a quién. Yo quiero que veamos quién pagó mal a quién. Ya vimos cómo Dios les pagó, ahora veamos cómo el pueblo le pagó. ¿Sabe qué dice aquí la palabra de Dios? Que Dios los introdujo en la tierra prometida, lo cual ya leímos. Pero ¿sabe cómo les pagó el pueblo? Dice, pero engordó Jesurún. Jesurún es un nombre poético para Israel, que quiere decir pueblo justo. El pueblo que era justo engordó, se sació y dio coces, pateó, se rebeló contra Dios. Engordaste, dice, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y mira, aquí está el pecado de ingratitud, y menospreció la roca de su salvación. Y ese pueblo menospreció la roca de su salvación. Ese pueblo a quien Dios encontró en el desierto esclavo, hambriento. Ese pueblo a quien Dios cuidó en el desierto, Dios lo encontró en Egipto. Dios lo encontró en Egipto esclavo y hambriento. Dios lo saca a libertad, lo guía por el desierto y los cuida como a la niña de sus ojos. Los introduce a la tierra prometida y los engorda, los bendice, se cubren de grasa. ¿Y cómo le pagan? Entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Cómo le pagan? Con menosprecio. Menospreciaron la roca de su salvación. Le despertaron a celo con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios. Sí, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, sí. A dioses que no les habían dado libertad. A dioses que no les habían cuidado como a la niña de sus ojos. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca. Dioses de los cananeos que no habían temido vuestros padres. ¡Qué impresionante! Yo no sé si ustedes saben, pero el Dios que conoce el final desde el principio, sí, el Dios que conoce el final desde el principio, en su infinito amor, ya les había advertido de que se cuidasen del pecado terrible de la ingratitud. Ya Dios les había advertido, cuídense del pecado terrible de la ingratitud. ¿Dónde vemos esto en la palabra de Dios? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, del verso 11 al 16. Dice así: cuídate, oye bien lo que Dios le dice. Cuídate de no olvidarte. Cuídate de no ser ingrato. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mira lo que dice aquí el verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice el verso 14? Y se enorgullezca tu corazón. No sea, dice Dios. Veámoslo de nuevo en el verso 12. No suceda que comas, no suceda que te sacies, no suceda que edifiques buenas casas en que habites, no suceda que tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente. Y entonces, por causa de las bendiciones, se enorgullezca tu corazón y seas ingrato y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. Qué impresionante. Dios había en su amor advertido a este pueblo. ¿Y qué hizo este pueblo? Este pueblo le pagó con ingratitud a Dios. Y estoy hablando del pueblo de Israel en el año de 1290 antes de Cristo. ¿Qué sucedió después? Tú dirás, los hijos aprendieron de lo que hicieron los padres y los hijos se volvieron a Dios. Las generaciones venideras amaron a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas, y no repitieron los pecados de sus padres porque fueron agradecidos. No. Veamos qué sucede. ¿Qué le sucede al pueblo de Israel 540 años después? Veamos qué sucede con el pueblo de Israel 540 años después del éxodo, de la salida de Egipto. Isaías capítulo 43, verso 21 al 24. 540 años después de la salida de Egipto. Dice, este pueblo he creado para mí. Mira lo que dice Dios hablando del pueblo actual. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que el pueblo le adorara y le glorificara. Pero ¿qué dice el verso 22? No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Está hablando de cuando Dios los llevó en cautiverio. Dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Y qué dice aquí? ¿Me fatigaste con qué? Con tus maldades. ¿Qué dice Dios? Pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Tus pecados me afectaron. Tus pecados fueron una carga para mí. Me fatigaste con tus ¿qué? Con tus maldades. Vemos a ese pueblo de Israel 540 años después. Pero no solo eso. Veamos al pueblo de Israel 660 años después de la salida de Egipto. Vámonos más. 660 años después de la salida de Egipto. Jeremías capítulo 3, verso 20. Jeremías capítulo 3, verso 20. Dice, mira a Dios, pero como la esposa infiel abandona a su compañero. Mira cómo sigue este pueblo. Han pasado 660 y tantos años después del éxodo. Pero mira el corazón de este pueblo. Mira cómo le paga a Dios por todas sus maravillas. El salmista decía, ¿qué pagaré a Jehová por todas sus maravillas para conmigo? Bueno, veamos cómo este pueblo le pagó. Todavía 660 años después del éxodo. Mira lo que dice Dios. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Cómo le pagaron a Dios? Pero eso no es nada. Vámonos ahora 1740 años después. 1740 años después del éxodo. Y esto nos ubica en el año 30. En el año 27, para ser más exactos. En el año 27 al año 30 después de Cristo. Mira cómo este pueblo le paga a Dios por su amor y su misericordia. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Veamos cómo este pueblo le paga a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso ¿qué? 11. Mire cómo le pagan a Dios. 1700 años, 1740 para ser exactos, después del éxodo, a lo suyo vino, a su pueblo, a su heredad. ¿Y qué dice aquí? Y los suyos que no le recibieron. Y los suyos no le abrieron su corazón para entregarse a él. El mismo corazón
ingrato en todas las épocas. El mismo corazón ingrato en todas las épocas. Tú te preguntarás, ¿por qué razón este pueblo fue así? ¿Por qué razón? Porque su corazón no amaba a Dios. Y yo quisiera que viéramos qué vio Dios en el corazón de ese pueblo para saber cuál es la raíz del origen de este pecado. Por si Dios te habla a ti hoy y te muestra tu pecado de ingratitud y te confronta con el pecado de ingratitud, tú puedas saber qué hay en tu corazón, cómo ve Dios tu corazón, cuál es la raíz de ese pecado de ingratitud. Primeramente lo vemos en Jeremías capítulo 7, verso 23 al 25. Dice Dios: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y dice la palabra de Dios: y no oyeron ni inclinaron su oído. ¿Antes qué? Antes caminaron en sus propios consejos. Antes caminaron en sus propios consejos. En la dureza de su corazón, ¿qué? De su corazón malvado. ¿Qué ve Dios en el corazón de una persona ingrata? ¿Cuál es la raíz o una de las raíces del pecado de ingratitud? Que no oyen ni inclinan su oído a Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios les manda por amor a Dios. Antes caminan en sus propios consejos. ¿En la dureza de qué? En la dureza de su corazón malvado. No, la persona no es buena aunque se crea buena. No, la persona no está mejorando, dice la palabra de Dios. Tiene un corazón malvado, así de sencillo. Dice, caminaron en sus propios consejos, dice Dios. Caminaron conforme a sus planes egoístas. Fueron egoístas, solo pensaron en ellos y no pensaron en Dios y en nadie más. Caminaron en sus propios consejos, conforme a sus planes, conforme a su propia conveniencia. Y dice que en la dureza también de su corazón malvado. ¿Qué quiere decir con esto Dios? Que cada uno hacía lo que le placía con su vida. Es decir, vivían para satisfacer sus deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Vivían para satisfacer sus pasiones. Caminaban en la dureza de su corazón malvado. Un corazón duro, un corazón que no amaba a Dios, un corazón que solo les llevaba a amarse a ellos mismos. Vivían en la dureza de su corazón malvado. Vivían cada uno para hacer lo que le placía con los mandamientos de Dios, pero también para hacer lo que le placía con su prójimo. ¿Qué más ve Dios en esta gente? ¿Qué más ve Dios como raíz de este pecado? Deuteronomio capítulo 32, verso 5. Deuteronomio 32, 5 dice, la corrupción no es suya, dice Dios. Es decir, no, dice Dios, yo no soy padre de pecado. No, yo no soy padre de pecado. Yo no los mandé a pecar. Es de sus hijos la mancha. Sí, es de los israelitas la mancha. El pecado es de ellos. Y mira lo que dice aquí. Generación, ¿cómo dice aquí? Torcida y ¿qué? Y perversa. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová. ¿Pueblo qué? Pueblo loco e ignorante. O sea, Dios no ve personas más buenas. Dios no ve personas no tan malas. Dios ve una generación torcida y perversa. ¿A causa de qué? A causa de un corazón rebelde y menospreciador. Y eso que te estoy hablando de 1240 o bien 1290 años antes de Cristo. 663 años después del Éxodo. ¿Qué sigue viendo Dios en los corazones como causa, como raíz de la ingratitud? Jeremías capítulo 2, verso 5. Mira, 660 años después, ¿qué sigue viendo Dios? La misma raíz. Jeremías capítulo 2, verso 5. Así dice Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras qué? Tras la vanidad. ¿Y se hicieron qué?
vanos. ¿Qué ve Dios en ese corazón? Cómo ese corazón se fue tras la vanidad y cómo se hicieron vanos. Cómo ese corazón se fue tras la vanidad, es decir, tras lo que es vano, tras lo que no aprovecha. Sí, tras lo que no aprovecha. Hablando Dios acerca de los ídolos, que son ciegos, que son sordos, que son mudos, que no caminan y que no podían hacer nada por ellos, así de sencillo. 663 años después, veamos lo que Dios ve en el corazón de ellos en Jeremías capítulo 11, versos 7 y 8, como raíz de la ingratitud. Dice, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero ¿qué dice aquí? Pero no oyeron, ni inclinaron ¿qué? Su oído. Antes se fueron cada uno tras ¿qué? Tras la imaginación de su malvado corazón. Se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Dice la palabra de Dios que se fueron tras la imaginación de su malvado corazón, es decir, haciendo solamente lo que su corazón les indicaba, no la voluntad de Dios. No les importaba hacer la voluntad de Dios, solo vivían para hacer lo que su corazón les indicaba. ¿Para qué? Para su propia conveniencia, por su propia comodidad y para su propia felicidad. Pero esto no cambió, no cambió con el tiempo, no cambió con el tiempo. 1740 años después del Éxodo, vemos que el corazón sigue siendo el mismo y la raíz del pecado de la ingratitud sigue siendo la misma. Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. Veamos cómo hay ingratitud. Mira lo que dice Dios al pueblo de Israel. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. ¿Más qué? Mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo se parece a lo que decía Dios de aquel pueblo de Israel durante el Éxodo? Este pueblo me ama con su boca, pero me miente con su lengua, ¿sí o no? Este pueblo me ama con su boca, ¿se acuerdan? Como dice la Vulgata Latina. Este pueblo me ama con su boca, pero con sus labios me miente. 1740 años después, Dios les dice en la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, lo mismo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está como, está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué una persona puede ser ingrata ante Dios? Por la misma razón que lo ha sido siempre desde Adán. ¿Por qué? Porque su corazón se volvió amador de sí mismo. Porque su corazón se volvió ¿qué? Se volvió egoísta. Porque su corazón se volvió malvado. Porque en su corazón Dios está muy lejos. Aunque con su boca digan que le honran y que le aman. ¿Sí se entiende? Ahora bien, el último propósito de esta enseñanza es, ¿cuál es la consecuencia de practicar el pecado de la ingratitud? Porque muy pocas gentes están conscientes de que este pecado trae grandes consecuencias. ¿Sabes cuál es la gran consecuencia de practicar el pecado de la ingratitud? Es que se provoca pena, se provoca tristeza, se provoca dolor en el corazón de Dios, desde el principio y hasta ahora. ¿Por qué digo desde el principio? Porque comenzando la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versos 5 y 6, leemos qué fue lo que el pueblo hizo y qué provocó en el corazón de Dios. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Era mucha en la tierra. Porque Dios ve. No, Dios no se hace de la vista gorda. El hecho de que Dios no haya pagado a mucho conforme a sus pecados es por su pura misericordia, como hizo el pueblo de Israel, para traerlos a Él, para que se arrepientan, para perdonarlos. Pero Dios ve y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio
De los pensamientos del corazón de ellos era ¿de qué? De continuo solamente el mal. O sea, Dios los creó, Dios tuvo a bien tenerles misericordia, hacerles misericordia, para que ese pueblo le entregara el corazón, para que ese pueblo le amara con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que vio Jehová en ese pueblo. No solo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, sino que todos los designios de sus pensamientos, del corazón de ellos, era ¿de qué? De continuo solamente al mal. No pensaban en Dios, no pensaban en Dios, no pensaban en cómo agradarle, no pensaban en cómo hacer su voluntad, solo pensaban en el mal. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y es en esta parte que quiero centrarme. ¿Y qué dice aquí? Y le dolió, ¿dónde? En su corazón. Cuán pocas personas entienden que el hecho de ser ingratos, aunque no sean asesinos, aunque no sean narcotraficantes, aunque no sean homosexuales, aunque no sean prostitutas, aunque no sean lo más vil que ellos consideran, pero cuando practican el pecado de la ingratitud, a Dios le duele en su corazón. Yo creo que por eso las personas muy fácilmente practican este pecado de ser ingratos. Sí, de ser ingratos para con Dios, porque no están conscientes de cómo este pecado de la ingratitud afecta a Dios. Porque no ven cómo a Dios, dice la palabra, le duele en su corazón. Mucha gente dice, ¿cómo yo, un ser finito, voy a afectar a un ser infinito? ¿Cómo yo, un ser mortal, voy a afectar a un ser inmortal? ¿Cómo yo desde la tierra voy a afectar a Dios en los cielos con tu pecado de ingratitud? Primeramente, no convirtiéndote a Él, no entregándote a Él para que Él te perdone y para vivir para Él, para vivir para glorificarle a Él. Con ese pecado tú estás provocando dolor en el corazón de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios dice que le dolió en su corazón? ¿Por qué no dice que le dolió en su cabeza? ¿Por qué no dice que le dolió en su ojo como cuando da migraña muy fuerte? ¿Por qué no dice que le dolió en el dedo gordo de su pie como cuando alguien tiene un uñero que le duele intensamente? Porque el corazón es el centro de los sentimientos. Y cuando a una persona le duele mucho algo que alguien hace, le duele ¿dónde? En el corazón. ¿Cuántas veces tú no has oído a alguien decir, te amo con todo mi corazón? O a lo mejor tú lo has dicho, es decir, te amo intensamente, te amo con todo mi ser. Pero también cuántas veces no has oído a muchas personas o a algunas personas decir, o quizás tú mismo o tú misma lo has dicho, cuando fulano de tal me hizo esto, me dolió en el corazón. Si otra persona me hubiese hecho lo mismo, ni siquiera me hubiera dolido, pero lo hizo fulano de tal, a quien amaba, de quien menos me lo esperaba, y me dolió en el corazón. Dice la palabra de Dios que a Dios le dolió en el corazón. A Dios le dolió en el corazón. El corazón de Dios se quebranta, le duele. Y la persona que practica el pecado de ingratitud es causante de eso. O sea, Dios vio que el designio de los pensamientos de los hombres era siempre de continuo al mal, que así le pagaban su gran amor y misericordia. Y dice que le dolió a Dios en el corazón. 740 años antes de Cristo, en Miqueas, capítulo 6, verso 3 al 5, Miqueas, capítulo 6, verso 3 al 5, ¿qué dice Dios? Pueblo mío, mira el dolor, mira la pena en el corazón de Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. O sea, Dios le dice a la persona que es ingrata, ¿qué te he hecho? ¿Por qué tu ingratitud? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Responde contra mí. Y déjeme decirle que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y a Dios le sigue doliendo el pecado de ingratitud. A Dios le sigue doliendo el pecado de ingratitud. En Ezequiel capítulo 6, verso 9,
593 años antes de Cristo. ¿Sabe qué dice Dios? Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Porque yo me quebranté. Miren lo que dice aquí. Porque yo me quebranté. O sea, el dolor que hubo en mi corazón fue de tal manera que parecía que mi corazón iba a estallar en pedazos. Oiga bien, porque yo me quebranté. Me dolió tan intensamente que mi corazón fuese a estallar en pedazos a causa del dolor. ¿Y por qué se quebrantó Dios? A causa de su corazón fornicario. ¿Qué? Que se apartó de mí. A causa de tu ingratitud, que fuiste a fornicar con los ídolos y te apartaste de mí. Y en el año 30 después de Cristo tampoco fue diferente. A Dios le sigue doliendo la ingratitud. El efecto es el mismo sobre el corazón de Dios. Lucas capítulo 17, verso 2 en adelante. Dice que al entrar Jesús en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, gritaban diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eran 10 hombres leprosos. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados los 10. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y mire lo que respondió Jesús. Yo quisiera imaginarme la tristeza, la pena, el dolor que había en el corazón de Dios. ¿Sabía usted que los otros 9 que fueron limpiados eran judíos? Con el mismo corazón de sus padres y de las generaciones siguientes. Ingrato. No pensaron en Dios, solo pensaron en ellos. No pensaron en las consecuencias de su ingratitud. Mira lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, solo este extranjero. Ahora bien, tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Ya vimos cómo ha sido el corazón del pueblo de Israel a través de todas las épocas. Año 1290 antes de Cristo. Luego nos fuimos viendo diferentes edades, diferentes años, hasta llegar al año 30 después de Cristo. Hasta llegar al año 30 después de Cristo, 1740 años después del Éxodo. Y yo quisiera, para terminar, hablar de hoy, no el año 30 después de Cristo, el año 2007 después de Cristo. Y te vas a dar cuenta que lo que has oído tiene mucho que ver contigo. Y tuvo mucho que ver conmigo también, lo reconozco. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Lo único que cambia es el año, pero el corazón es el mismo. La historia se repite. Nada es diferente en el corazón. Lo único que cambia es el año, pero el corazón es el mismo. No en vano el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, lo siguiente a nosotros. Y estas cosas les acontecieron ¿a quién? Al pueblo que salió de Egipto, a ese pueblo ingrato. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines ¿de qué? De los siglos. Todas estas cosas que Dios dejó aquí en su palabra para que nosotros las leyéramos, las meditáramos y las estudiásemos hoy, han quedado ahí escritas
para ejemplo, para nosotros, para que meditemos en esas palabras y para que no repitamos la historia, para que no provoquemos dolor a Dios en su corazón. Pero tristemente en el año 2007 después de Cristo, la historia se vuelve a repetir. Nada es diferente en el corazón del ser humano, solamente cambian las fechas. Y te lo voy a poner de esta manera. Dios en su infinita misericordia nos ha escogido a los gentiles para salvación, como escogió al pueblo de Israel para darles libertad. Así como escogió al pueblo de Israel estando en esclavitud en Egipto, Dios nos escogió a nosotros, los gentiles, que no éramos parte de su pueblo. ¿Para qué? Para hacernos parte de su pueblo. Y cuando digo los gentiles, es a ti, a ti, a ti y a mí. Dios nos escogió para hacernos parte de su pueblo, a través de esa salvación, a través de ese perdón que Él ofrece en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para tener una relación personal con cada uno de nosotros, como quiso tener esa relación personal con Adán, con Eva, con el pueblo de Israel, su pueblo, a través de generaciones. Para bendecirnos. Sí, también para bendecirnos. ¿Por qué no? Como bendijo a este pueblo de Israel abundantemente. Y Dios no solo nos escoge a los gentiles para ser también su pueblo para salvación, sino que nos da una libertad mucho más gloriosa que la libertad de Egipto. Déjeme decirle que usted y yo tenemos algo por qué estar más agradecidos con Dios que el pueblo de Israel. Ellos no conocieron al Mesías. Nosotros hemos conocido al Mesías. Nosotros hemos sabido del Mesías. Nosotros hemos visto cómo Dios en su infinito amor y su misericordia no escatimó a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que diese su vida por nosotros. Dios nos da libertad y no de una esclavitud como la de los israelitas en Egipto, que por cierto era terrible. Dios nos da libertad de una esclavitud aún peor, aún más cruel. ¿La libertad de qué? De nuestros pecados. Sí. Dios así como lo hizo por el pueblo de Israel, no porque fueran algo, sino porque eran lo más menospreciado de ese entonces. Dios, al igual que como lo hizo con el pueblo de Israel, nos viene a dar esa libertad del pecado, de nuestros pecados, no porque seamos algo, sino por su infinito amor. Y nos da la libertad no por medio de Moisés, no por medio de las 7 plagas de Egipto, sino por medio de ¿qué? Por medio de su Hijo amado. Déjeme decirle que el rescate del pueblo de Israel de Egipto fue la manifestación más grande de poder divino que hasta entonces la humanidad había presenciado. Oiga bien lo que le digo. El rescate del pueblo de Israel de Egipto fue la manifestación más grande de poder divino que hasta ese entonces la humanidad había presenciado. Sin embargo, ahora yo quiero decirle que el sacrificio de Jesús en la cruz para darnos libertad a nosotros de nuestros pecados es la manifestación más grande de amor divino de toda la historia humana. Y no habrá manifestación más grande de amor divino hasta que esta tierra y este cielo sean quemados, ardan. ¿Por qué? Porque Dios nos ha manifestado su amor en la persona de su Hijo. ¿Al qué? Al enviarlo a morir por usted y por mí. Al enviarlo a esa cruz a pagar por sus deudas y las mías. ¿Para qué? Para que pudiésemos ser perdonados, para que pudiésemos ser libres de la condenación eterna por causa de nuestros pecados. Dios no nos mandó a pecar. Dios no estaba obligado a enviar un Salvador porque Él no nos mandó a pecar. Cada cual se descarrió por su propio camino, dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros nos descarriamos por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo, estando conscientes de ello. Por eso nosotros somos culpables. Y como Dios no nos mandó a pecar, Dios no estaba obligado a mandar un Salvador, pero lo hizo, y eso es lo más precioso. Lo hizo, y eso es lo que la gente no valora, eso es lo que la gente no piensa, eso es lo que la gente no medita, eso es lo que la gente menosprecia. Ese gran amor de Dios
la manifestación más grande del amor divino en la historia humana. El que Dios mande a su Hijo amado, en quien tenía complacencia, a morir por nosotros, viles pecadores, enemigos de Dios, es lo que la gente menosprecia. Yo quiero decirle hoy que si a usted no se ha entregado a Cristo, es porque usted ha sido un ingrato. Usted ha sido una ingrata y ha estado menospreciando el amor más grande que esta humanidad ha presenciado y presenciará: la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y sabe por qué es grave el pecado de la ingratitud? Porque usted está menospreciando no a su esposo, no a su esposa. Sí es grave menospreciar a un ser amado. Usted está menospreciando a Dios. Usted está menospreciando al ser que solamente ha querido su bien. Y no solo eso, usted está menospreciando la obra de amor más grande que ha habido y habrá en esta humanidad: el sacrificio de Cristo por sus pecados. El sacrificio de Cristo por mis pecados. La entrega de lo que Dios más amaba por usted, por mí, por un pecador, por una pecadora, por los enemigos de Dios. Qué impresionante. Qué impresionante cómo las personas pueden vivir cada día para sí mismos, para hacer su voluntad, viviendo egoístamente, viviendo para el mundo, viviendo para el pecado, viviendo para sí mismos, olvidándose de Dios, cubriéndose de un ropaje religioso. Oro en la mañana, oro en la noche, leo la Biblia, diezmo, ofrendo, voy a la reunión de los domingos, pero no me entrego a Cristo, no le rindo mi vida a Cristo, le retengo a Dios el derecho de gobernar mi vida, de hacer lo que yo quiero, como si nosotros fuésemos los creadores de nosotros mismos. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Tú no te creaste a ti mismo. Tú eres criatura de Dios porque Él te creó. Y no solo eso, Él envió un Salvador a su debido tiempo porque tú y yo pecamos. Porque tú y yo nos apartamos de Dios y no podíamos volver a Dios, aunque nosotros quisiésemos, si no había un Salvador que pagase por lo que tú y yo hicimos. Y ese es el menosprecio más grande. Ese es el pecado gravísimo de la ingratitud. Ese es el pecado más grave. Y si usted dice ser cristiano, pero sus obras testifican en contra de ello, si usted dice ser cristiano, si usted dice que usted ama a Dios, pero con sus obras lo niega, porque usted practica el pecado, porque usted practica el pecado y ofende a Dios en lo más profundo de su corazón. Sobre todo practica el pecado de la ingratitud, provocándole dolor a Dios en su corazón, dolor a Dios intenso, de modo que, como dice Dios, me quebranté. O sea, de modo que el corazón de Dios, a causa del dolor intenso, pareciera que va a estallar en 1000 pedazos. Si usted es uno de ellos, cierre los ojos en este momento y medite. ¿Cómo le está pagando usted a Dios? Dice la palabra de Dios que a Jesús no le importó morir. A Jesús no le importó morir porque estaba haciendo la voluntad de Dios primeramente. Y no le importó morir, ¿por qué razón? Por la razón de que Él vería el fruto de su aflicción, dice en Isaías 53, y quedaría satisfecho. Él vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Pero yo pregunto, ¿cuál es el fruto que usted le está dando a Dios? ¿Cuál es el fruto que Él esperaba? Personas que le amen, personas que vivan para Él, con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por ellos, por ellas. Un corazón lleno de amor por lo que ha hecho por ellos y por ellas. Pero ¿cuál es su fruto, querida persona que está aquí? Sea honesto, sea honesta. ¿Cómo le ha pagado usted a Dios cada día? ¿Cómo le ha pagado usted a Dios cada día? Quizás como esos israelitas. Quizás como esos israelitas. Dios proveyéndole en su gran amor y misericordia, y usted menospreciando, siendo un ingrato, una ingrata. Hoy la historia no solamente se repite, sino lo que Dios siente es igual que en las épocas anteriores. Hoy Dios siente gran pena, hoy Dios siente gran tristeza, hoy Dios siente gran dolor. Así lo siente. Qué fácil le ha sido a usted pecar con el pecado de ingratitud. Cuán grande ha sido el dolor que Dios ha experimentado.
Aunque usted no haya estado consciente quizás de su pecado de ingratitud, sino hasta hoy, eso no quita el dolor que Dios ha sentido en su corazón. El que a Dios le haya dolido en su corazón. No piense que porque usted no estaba enterado o enterada de este terrible pecado y sus consecuencias, a Dios no le dolió en su corazón. A Dios le ha estado doliendo en su corazón cada día y a cada momento que usted le ha pagado con ingratitud. Y la pregunta que Dios le hace a usted es la misma pregunta que Él hizo al pueblo de Israel. ¿Qué maldad te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué maldad te he hecho? Respóndeme, dice Dios. ¿En qué te he agraviado? Dice Dios. ¿Qué mal te he hecho? Si no solo amarte, ser paciente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de atraerte al arrepentimiento. De atraerte al arrepentimiento. Que pongas un alto en tu vida de egoísmo, de ingratitud y de muchos pecados. Que pongas un alto a tu vida de vivir para amarte a ti mismo, a ti misma, para amarme a mí. Que ya no me sigas lastimando, que ya no sigas produciendo dolor en mi corazón, pena, tristeza, sino que por el contrario, con un corazón contrito y humillado, que reconoce su condición de pecado, que reconoce su maldad, sí, que reconoce su maldad y que se duele por las consecuencias de su pecado o sus pecados, venga a mí y se entregue confiada y totalmente para perdón de todos sus pecados y para gobernar toda su vida. Ese ha sido el propósito por el cual ha sido bueno Dios, a pesar del pecado de ingratitud. Querida persona, reconoce, entiende que si tú aún no te has convertido a Él, que si el Espíritu Santo no te da testimonio de que eres un hijo o una hija de Dios, entiende que si aún tus obras testifican contra ti, entiende que si aún tú vives gobernada por la carne y no por el Espíritu, entiende que si en ti no están las manifestaciones del fruto del Espíritu, es porque tú aún no eres de Cristo. Y todo por una sola razón, porque has menospreciado su gran amor. Has menospreciado el sacrificio de Jesús en la cruz, la manifestación más grande de amor divino que la historia humana haya visto y verá. Jesús, Dios mismo hecho hombre, muriendo por ti, muriendo por mí, en tu lugar, en mi lugar. Porque tú has sido ingrata, porque tú has sido ingrato. ¿Cuál es el llamado de Dios? Arrepiéntete. Él hoy te ha traído para hablarte. El pecado de la ingratitud es un pecado que impide la salvación, porque impide venir al Salvador con un corazón necesitado. Arrepiéntete hoy en día. Arrepiéntete de menospreciar a Dios, porque una cosa tienes que entender hoy: es a Dios a quien has menospreciado. Es contra Dios con quien has pecado. Le has producido dolor en el corazón a Dios, de modo que su corazón casi parece que se quebranta. Casi parece que se quebranta de dolor. No has pecado contra un hombre, no has pecado contra una denominación, has pecado contra Dios, el ser que más te ha amado, y le has causado dolor en su corazón, lo cual debería de ser motivo suficiente para que hoy tú tomes una decisión, decir no al pecado de ingratitud y a cualquier otro pecado que estés practicando. No al pecado de ingratitud, no al pecado de amarte a ti mismo, no al pecado de amarte a ti misma, sino amar a Dios y entregarte a Él con todo tu corazón.
para ser perdonado, para ser perdonada. Ya no sigas ofendiendo a Dios, pero tampoco ya no sigas lastimando a Dios, que solo te ha amado, que solo ha querido tu bien, entiéndelo, que solo ha querido bendecirte, entiéndelo. Nadie te ha amado como Él, nadie te amará como Él. Con ninguna persona estarás tan feliz, ningún ser humano te hará tan feliz como Dios, como estar en compañía de Dios, en comunión con Dios. Ningún ser humano te será tan fiel como Él. Te amará como Él, te consolará como Él, estará contigo en todos los momentos como Él. Tienes que dejar tu ingratitud. Primeramente tienes que entender que has sido ingrato, que has sido ingrata. Tienes que entender cómo Dios ve tu corazón a causa de tu ingratitud. Cómo caminas en tus propios consejos conforme a tus planes, en la dureza de tu corazón. Cómo Dios ve tu corazón torcido y perverso. Cómo Dios ve cómo te vas tras la vanidad, lo que es vano, y lo dejas a Él, le das la espalda a Él. Cómo te vas tras la imaginación de tu malvado corazón. Cómo eres ingrato, cómo eres ingrata. Dios te llama a tomar una decisión, y esa es dejar la ingratitud, dejar el pecado, arrepentirte de todo corazón y entregarte a Él de todo corazón, confesando tus pecados, apartándote y suplicando misericordia. Y Él quiere y puede y promete perdonarte. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor, porque aún en la ingratitud, aún en la perversidad de los corazones, tú das oportunidad. Ciertamente cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, que no solo no escatimaste tu vida, que no solo hasta el final te entregaste, sino que aún habiendo sido ingratos, das una oportunidad de arrepentimiento para perdón de pecados, para salvación en Cristo Jesús. Que no sea menospreciada esta oportunidad. Te rogamos, te suplicamos. Amén.